Buenos días, es un honor estar hoy entre ustedes y en esta mesa. En principio, bueno, quiero agradecer la presencia de cada uno, de cada una de ustedes del otro lado de la pantalla. Quiero agradecer especialmente y profundamente a cada uno y a cada una de los maestros y las maestras de la provincia de Buenos Aires, que sé, que sabemos que nos están mirando. Agradecer y la presencia de los maestros y las maestras de todo nuestro país, y sabemos también que tenemos en Latinoamérica muchos maestros y maestras mirándonos y escuchándonos. Así que profundamente agradecida por eso. Y les cuento un poquito entonces en qué mesa estamos. Esta es una mesa que se llama Un nivel inicial que hace historia. Infancias, política y educación. Tenemos el gran honor de estar con 3 docentes y personalidades en esta mesa, pero antes quiero contarles algo, quiero compartir con ustedes. Nuestro nivel inicial en la provincia de Buenos Aires guarda en sus memorias un largo camino, un camino del que muchas y muchos fuimos parte. Un camino de muchos avances, un camino de retrocesos, un camino con propuestas restrictivas, con propuestas que ponían en el centro a nuestros niños, a los niños de nuestra región, un camino con prácticas de avanzada y hasta prácticas de disciplinamiento. Desde sus inicios, los jardines de infantes abrieron sus puertas cada día para recibir a los niños y a las niñas, y no siempre esas puertas se abrieron del mismo modo. Hoy, por ejemplo, nos encontramos con situaciones de encuentro, valga la redundancia, entre maestros, maestras y niños de modos muy, muy diversos. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de abrir la puerta de una mesa que está compuesta por 3 mujeres de amplísima trayectoria. Mujeres que mantuvieron y mantienen un fuerte compromiso con la educación, con la infancia, y sobre todo con una posición política que han sostenido a lo largo de su paso por los distintos espacios ligados a la educación, a la infancia y a la política. Es para mí un honor estar compartiendo esta mesa, una mesa en donde a estas 3 mujeres las une, entre otras cosas, el ser profesoras universitarias, profesoras que persisten en el reconocimiento de la infancia, en los derechos por los niños, pero que también los une otra cosa que para nosotras es muy importante. Fueron, y aún hoy, sabemos, bueno, tenemos una compañera que es directora de todos los jardines de infantes, de todos los jardines de infantes de la provincia de Buenos Aires, de los jardines maternales, de los jardines rurales, de los jardines de islas, de los jardines en contextos de encierro, de los jirim. Estas 3 mujeres son Delia Méndez, Elisa Spakowski y Patricia Redondo. Vuelvo a repetir, es un honor para mí acompañarlas en esta mesa y voy a dejar de hablar porque sé que las quieren escuchar a ellas. En principio, sí, me gustaría presentarles a quien nos va a acompañar primero. Delia Méndez es licenciada en Ciencias de la Educación, ha ocupado, como les decía, el cargo de directora de Educación Inicial allá por el año 2000. Fue vicepresidenta primera del Consejo General de Educación, directora de Gestión de Asuntos Docentes, subsecretaria de Educación y también directora nacional de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Nación y autora de un libro, Juntos por los fines para la inclusión. También trabajó junto a Mari Sánchez, una batalladora incansable de la educación. Bien, no sigo hablando más, ahora creo que es un buen momento para darte esta palabra a vos, Eli. Gracias. Ay, Eli, la verdad que me has hecho emocionar porque justamente una de mis grandes maestras fue Mari Sánchez
la conocí allá por los años 70, cuando era una Nobel, yo docente del nivel inicial y de la educación de adultos. Esas cosas de la vida. Trabajaba con las franjas etarias de los extremos y trataba de comprender a cada uno de esos extremos, y Mari fue una gran maestra para mí. Lo mismo que mi compañera entrañable, también maestra, Susana Pertierra, compañera a la cual siempre rindo homenaje, y en su nombre a todas las compañeras, compañeros, compañeres desaparecidos por la dictadura. Creo que hoy hablar de la historia del nivel es muy importante, porque indudablemente en una etapa como la que estamos transcurriendo a nivel provincia, nación, América Latina y bueno, y el conjunto de la humanidad, creo que esos principios de los cuales vos has marcado nuestra recurrencia seguirán siendo los mismos. La lucha y la defensa irrestricta, ¿verdad, Patri, Lila? De los derechos de los niños, niñas, de todas sus comunidades en los distintos puntos de nuestra provincia. Una provincia que para aquellos que no la conocen, tiene el paisaje de toda la nación argentina. Vamos de las islas a las sierras, de las sierras a la llanura, al extremo patagónico, y allí la educación inicial tiene siempre presencia, pero no la tuvo siempre. La educación inicial nació con una profunda contradicción, esa contradicción que ponía en tensión lo asistencial y lo educativo, el proceso de socialización que veían algunos, quitándole entonces también validez a que nuestras instituciones prestaran servicios educativos. Y esto tiene una historia, y en esa historia se enmarcan los distintos procesos políticos. Y bueno, hablar de historia en el nivel es pensar en el siglo XIX y el liberalismo político, educativo, que realmente servía más a lo que se pensaba, sobre todo en la Europa y Estados Unidos, que en un pensamiento nacional. Rivadavia es el primero que crea instituciones destinadas a los niños menores de 6 años. Eso lo hace luego de una visita a Londres, seguramente también como parte de lo que fue el empréstito que él firmó y dejó a la provincia por 100 años atada a una deuda. Pareciera que estamos hablando de este momento, y estamos hablando de 1823. Es ahí cuando él crea la Casa de Niños Expósitos. Fíjense los nombres con los que titula el liberalismo de ese momento a los lugares para cobijar a nuestros niños y niñas. Y también crea el Colegio de Huérfanos. Todo esto bajo la Sociedad de Beneficencia Argentina. Allí estaba Mariquita Sánchez de Mendeville, que hacía sus aportes desde esto de ser una dama de la sociedad, de la alta sociedad, que se ocupaba de los niños menesterosos. Así eran catalogados los niños que se cobijaban en esas casas. Niños que eran preparados para luego servir a los patrones de la época, a las patronas de la época, las niñas para hacer el servicio doméstico y los niños para las tareas que tendrían que ver con algún oficio, el cuidado del jardín o realizar los aseos de la casa también. Ese era un liberalismo bastante opresor, más allá de las ideas supuestamente liberales. Y transcurre un tiempo bastante largo en cuanto a décadas, ¿no? 4 décadas más para que recién ahí Sarmiento, ¿sí? Domingo Faustino, también con un interés particular
y en lo de particular lo digo entre comillas, por las infancias, en uno de esos viajes que hacía a Francia, observó también las denominadas casas de asilo y las cunas públicas. Fíjense ustedes, ¿no?, las categorías desde las cuales se nominaban a las instituciones de educación para los niños y niñas. Y en otro viaje que realiza Estados Unidos comienza también una etapa de nuestra historia, porque Juana Manso, una gran maestra, ¿sí?, una pedagoga, tiene una relación epistolar muy fuerte con Sarmiento. Y es ella la que difunde por primera vez las ideas de uno de los precursores de la educación inicial, que fue Federico Froebel. Todas recordarán, cuando estudiábamos en el profesorado, cómo nos hacían estudiar los dones de Froebel, ¿verdad? Y bueno, Juana Manso recopila en la revista de Anales de la Educación y en un libro que pocas veces ha sido de consulta, pero que es muy interesante, Patri, también para la escritura de la historia, en la cual está queriendo involucrarnos, recopila en ese libro que se denomina Pedagogía Filosófica, los primeros principios de lo que serían después los aportes para la educación inicial. Porque ella allí, por primera vez, habla de generar, diríamos hoy, sujetos creativos, y que esa creatividad tenía que estar muy ligada a la educación artística. Digo, es mirar al niño desde otro lugar, no desde el niño menesteroso o el huérfano sin asilos. Creo que hay que pensar que esta fue una pedagoga cuyos aportes se conocen muy poco, se conocen más para la educación superior o primaria, pero se conoce muy poco de su aporte a la educación inicial. Ella incluye, y aunque nos parezca gracioso en este momento, lo que es el dibujo, el baile y el canto para la atención de los niños. Y tiene una relación, ¿sí?, a través de Sarmiento, con dos maestras que luego vendrán aquí a la Argentina, ¿no?, que son María Peabody de Man y su hermana Elizabeth. Ellas crearon un jardín de infantes en Boston, precisamente, y Sarmiento estaba como muy dentro de lo que era su pensamiento liberal. Pensaba que era una manera civilizatoria, ¿sí?, para poder traer la educación de las infancias a la Argentina. Lo de civilizatoria también lo digo entre comillas porque ustedes saben cuál era la postura de Sarmiento. La civilización venía de afuera y la barbarie eran el gaucho y sus costumbres. Cuestiones que a veces parecieran que nos resuenan como muy familiares en algunos discursos, y sobre todo en estas épocas de pandemia, ¿no?, donde suceden hechos tan aberrantes como que el dueño de un campo atropelle a un adolescente que estaba quizás cazando liebres en su campo. Digo, esas ideas de quiénes son los civilizados y quiénes los bárbaros, ¿no? Pero bueno, volviendo, estas maestras que se relacionaron con Juana Manso, escribieron también principios para la educación inicial. Y es interesante porque ellas comienzan una experiencia que tienen que abandonar por la fiebre amarilla. Ahí muere Fanny Wood, una de ellas. Pero mientras tanto, habían creado, perdón, la Escuela Normal de San Juan, las dos hermanas. Y allí habían comenzado a formar maestras, no como lo haría después Sarah Chamberlain de Eccleston, ¿sí?, que también es traída por Sarmiento, ¿no?, contratada para generar lo que hoy conocemos como el profesorado Sarah Eccleston. En realidad ella viene al país
este, pensando en crear el Departamento de Educación Infantil en la Escuela Nacional de Paraná. Es otra visión la de Sarah Eccleston. Tiene que ver más con ciertas contemporaneidades que nosotros podemos pensar con respecto a las niñeces, porque también siempre decimos, ¿no? Cuando hablamos de niños, niñas, hablamos de distintos contextos, distintas historias, distintas realidades. Sarah Eccleston esto lo tenía como más apropiado. Y en realidad su mirada y su formación para profesoras tenía que ver más con esa escuela que después denominaremos la escuela nueva, ¿no? En la década del 60, pero que tiene que ver con las posturas de Crowley, donde hay una apertura hacia el mundo natural, hacia la mayor libertad de los niños y de las niñas, ¿no? Y los hace sujetos niños, niñes. No es la mirada tan opresiva y tan, en algún punto, y esto es una apreciación personal, tan descalificatoria de la niñez. Cuando egresan las primeras docentes, ¿no? Que fueron 13 profesoras que egresan de la formación, son ellas las que van a comenzar lo que podemos denominar una lucha por la defensa del nivel, de lo que después llamamos el nivel, ¿no? Defensa de las infancias. Sabemos que Sarmiento, más allá de posturas aparentemente civilizatorias, tenía grandes cuestionamientos también a las poblaciones rurales y por tanto todo lo que se fue desarrollando tenía que ver más con los centros urbanos de provincias como La Rioja, San Juan, aquí mismo en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Capital Federal. Un hito histórico también, y donde se marca la presencia de la educación para niños y niñas, es la ley 1420, ¿no? Que es la ley que enmarca el gran proyecto liberal en la Argentina. Ese proyecto donde no todos tenían la misma cabida, donde la mirada nuevamente está sesgada hacia la civilización que nos podían traer los europeos o los estadounidenses, pero de aquellas profesoras que Sarah Eccleston forma, aparece una con mucha fuerza, y sé que Rosana estuvo con una conferencia, ¿no, Patri? Sobre Rosarito Vera Peñalosa. Rosario Vera Peñalosa crea en La Rioja el primer jardín de infantes, tiene un profundo conocimiento de lo que eran los aportes de Montessori y Froebel, y es ella la primera educadora, crea un material que se denominó el material didáctico argentino Vera Peñalosiano. Realmente una mujer que provenía de la clase alta, de la provincia, pero con mucha sensibilidad, acá no sé si es tanto social, como de un espíritu muy indagador, de mucha expansión, y que bueno, una mujer que estamos hablando de los fines del siglo XIX, ¿no? Ella creo que es alrededor de 1898, 99, que hace esta experiencia. Y muchos lo consideran, ¿sí?, a la creación de su material, como ese primer intento de una pedagogía y didácticas propias de lo que podríamos denominar una formación de nuestro país, de la Argentina, ¿no? Es así, finalizando el siglo XIX que lo hace, y en estos comienzos del siglo XX hay una evolución de las instituciones que fueron creadas para las infancias, pero muy lenta.
y cuantitativa muy lenta y muy cualitativa. Esa cualificación estaba dada para las clases altas. Los niños seguían en los patronatos, los niños pobres, los niños de lo que hoy denominamos los sectores populares. Y se crean instituciones modelo, ¿no? Para una clase, para esa clase dominante, en donde comienzos del siglo XX, una oligarquía vernácula muy fuerte, crean el jardín de infantes modelo, se crean instituciones, pero siempre muy ligadas a ese sector social. Pero Sarmiento quizás se puede haber arrepentido de haber traído a algunos inmigrantes, porque entre ellos vinieron muchos socialistas y anarquistas. Y es el socialismo el que irrumpe en la escena de la educación de la niñez, creando el Centro de Unión y Labor para el Progreso Femenino, fíjense ustedes, ¿no? Progreso Femenino, año 1903, y la lucha continúa, ahí tenemos nuestros pañuelos verdes y violetas, ese progreso femenino y la protección del niño, ¿sí? Allí hay dos mujeres muy importantes, dos socialistas muy luchadoras, Sara Justo es una y María Cianti otra, mujeres que viajan a Italia y conocen a Montessori, y luego de muchos años traen a Montessori, y ella da una conferencia magistral en la Universidad Nacional de La Plata, Patri. Montessori exponiendo acerca de sus materiales y acerca de esa defensa también de los niños y de las niñas. Hay una centralidad en el siglo XX, ¿sí?, que justamente se da a mediados de ese siglo, donde irrumpen los cabecitas negras a través del gobierno que el pueblo decide llevar hacia la victoria, que fue en el año 1945, y ahí un periodo muy fuerte de la educación inicial. Realmente para aquellos que nos interesa la historia y para todas las colegas que están escuchándonos, es muy importante indagar sobre aquello que sucedió en esa década, porque para nosotros, en la provincia de Buenos Aires, para las bonaerenses, es un orgullo lo que sucedió, más allá de cualquier posicionamiento político, porque es abyecto mirarlo solo desde el posicionamiento político. Pero irrumpe la educación inicial con la creación de la ley, porque la ley Simini, ¿sí?, la ley 5096, una ley revolucionaria, anticipada a su época, con artículos que definen a la educación de niños, niñas, niñes, de una manera que al volver a mirarlo uno dice, súper adelantado, marcaba la obligatoriedad, y es literal, dice, la obligatoriedad de los párvulos de 3 a 5 años. Se nombra al primer inspector general de jardines de infantes en la provincia de Buenos Aires, Jaime Gleisten, porque, claro, él fue quien le entregó a Simini el proyecto de ley. Y ese primer inspector general de los jardines de infantes recorrió e instaló al nivel, o lo que hoy hablamos de nivel, en aquel momento eran los jardines de infantes, porque la ley muy avanzada. Pensar que en esos años se habla de la obligatoriedad de párvulos de 3 a 5 años. Realmente uno lo piensa y dice, qué loco, ¿no? Porque cuánto nos costó que se entendiera muchísimos años después que la obligatoriedad debía ser desde la sala de 3. ¿Por qué? Porque en el año 51, por sucesos indudablemente de presión política, se deroga esos artículos de la ley que hablaban de la obligatoriedad de 3 a 5, y se dice que, bueno, que
como que cada distrito de la provincia queda en libertad como para que los niños y niñas asistan a los jardines de infantes. Hubo un gran aporte de la Fundación Eva Perón. Recuerdo Cristina Friche cuando nos narraba cómo habían ella comenzado, ¿sí? En la escuela hogar, siempre lo hablamos con Ani Malafoy, y cómo el mobiliario, el material didáctico que se proveía. Y aquí traigo el recuerdo de una acción que llevamos adelante en la DEI, Patri, que vos conocés muy bien, y Lila también, con una entrañable compañera que en aquel momento era la jefa de región, Dolores Loli Corona. Recuerdo que en una de las reuniones de inspectores jefes me dice, no, yo tengo material en un lugar de Trenquelauquen, de ella, cuando vayas lo podés ver. Y bueno, sí, ese material fue el que se proveía desde el gobierno nacional y desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires para la creación de los jardines de infantes. Un material didáctico de primera. Y por eso creamos, y fue Loli la impulsora, y por eso la traigo, la que dio la posibilidad de reencontrarnos con material de aquella época de una valiosidad, no solo desde lo material, sino también desde lo simbólico, porque indudablemente marcaba el interés absoluto por las infancias. Estamos hablando de Trenquelauquen, está bien, era de Trenquelauquen, pero digo, esto sucedía en la provincia de Buenos Aires, en todos los jardines que fueron creados, y las remito a quienes son más jóvenes y no han leído la historia de los jardines 901, que durante nuestra gestión, otra gran compañera, Susana González, fue la redactora de ese texto. La verdad es que nos estás trayendo recuerdos. En principio nos haces un recorrido por la historia que es muy potente y es muy importante para quienes estamos escuchándote. Y este último recuerdo que nos permite ver, bueno, esta partecita también de la historia que es bastante más reciente. Es muy, muy grato escucharte. Si te parece, podemos pasarle un poco la palabra a Eli y en todo caso a Elisa, y en todo caso después seguís completando algunas otras anécdotas que seguramente tendrás muchas de parte de tu gestión y el paso por la dirección. Dale. Gracias por este recorrido, Delia, muchas gracias. Elisa, te presento entonces a vos. Elisa fue también directora provincial de educación inicial. Elisa es maestra normal nacional, profesora de jardín de infantes, licenciada en ciencias de la educación, magíster en metodología de investigación científica, también tiene un paso por la universidad y es autora de varios libros: la organización de los contenidos en el jardín de infantes, prácticas pedagógicas de evaluación en el nivel inicial. Bueno, pero dejo acá para que vos sigas con la palabra, Elisa. Gracias. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Y la verdad, una gran alegría de compartir esta mesa con mi querida amiga Delia y mi querida amiga Patricia Redondo. Me encantó, Elisa, tu presentación, y la verdad que fue muy emocionante escucharlas en este momento tan particular que estamos viviendo. Me gustó mucho también la semblanza de la provincia que hizo Delia, del paisaje de la provincia. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecerle a la Dirección Provincial de Educación Inicial, en nombre de Patricia Redondo, la posibilidad de estar compartiendo este espacio virtual con ustedes, y tener la oportunidad de saludar en este día tan especial a todos los docentes de los jardines de infantes de la provincia de Buenos Aires y de la República Argentina,
y bueno, y transmitirles todo el optimismo posible que se pueda transmitir en un momento tan difícil como el que estamos viviendo en la provincia, en la nación y en el mundo entero. En este sentido, creo que más que nunca hoy tenemos que rendir tributo a las personas que están a cargo de la educación y el cuidado de los más pequeños, de los niños de entre 45 días y 5 años. Yo estaba pensando que hoy los que apostamos a un modelo de país que reconoce que la educación es un derecho, y pensaba en lo que dice Hannah Arendt respecto a que un derecho da derechos. Y en este sentido, creo que es momento de que reinventemos nuestra forma de tomar decisiones políticas, pedagógicas, didácticas, y como la forma de reinventar la lucha, ¿sí? Y buscar nuevos caminos en esta lucha y mucha resistencia, porque hoy más que nunca no podemos permitirnos ni el agobio, ni la desesperanza, ni el cansancio, porque desistir de la lucha, como dice Paulo Freire, la lucha no se acaba, sino que se reinventa. Entonces, me pareció que este es un momento muy sensible, que si bien compartimos un espacio, no podemos tocarnos, no podemos abrazarnos, no, y bueno, y por suerte no usamos tapabocas en esta mesa. Pero bueno, pensando, digamos, en lo que es la democratización y las acciones políticas del nivel inicial en la provincia de Buenos Aires, sobre todo centré mi mirada en este recorte que es la provincia, que acciones que han reconocido a los niños como sujetos de derecho y como sujetos de protección especial. Por eso comparto plenamente con lo que dijo Delia, que la provincia de Buenos Aires, 1946, es un hito en la historia del nivel inicial en la Argentina, porque es el año, como ella bien dijo, de la sanción de la ley Simini, y una ley que fue sumamente progresista y, como bien dijo Delia, planteaba la obligatoriedad de la sala de 3, 4 y 5. Bueno, logro que nos duró poco tiempo, porque también, como dijo Delia, la ley fue derogada en el año 51, pero yo creo que es una ley que dejó una fuerte impronta en los pensamientos, en las concepciones y en el corazón de los bonaerenses, porque fue una ley que permitió que los niños y las niñas de los sectores populares accedieran en su gran mayoría a las instituciones educativas, con lo cual es una ley que aportó a esos sectores una justicia social. La consecuencia directa de esa ley fue la creación de la Inspección General, y paralelamente a esto la de los institutos de formación docente. Es decir, se empezó a pensar la formación docente especializada de la maestra jardinera. En este sentido, yo más que nada, digamos, centré mi mirada en las cuestiones político-pedagógicas y didácticas, y en el accionar o en las propuestas de las maestras jardineras en el contexto de la provincia de Buenos Aires. Y por eso no pude dejar, digamos, de focalizar mi pensamiento sobre todo en la labor que nuestra querida Eve San Martín desarrolló en la provincia. Y como bien dice Galeano, es necesario pasar las cosas por la razón y por el corazón. Y entonces tenemos que rememorar y recordar, ¿sí?
como la manera de construir el presente y construir el porvenir para ser reales protagonistas de la historia, que esto es lo que Eve siempre nos enseñaba y nos dejó como legado. No solo Eve San Martín, sino como también lo dijo Delia, Cristina Fritzsche, que en los años 60 trajeron las ideas de Escuela Nueva. Estas ideas fueron pioneras y fueron propuestas pedagógicas que se escribieron en el texto que ellas escribieron, Fundamentos y Estructura del Jardín de Infantes, y que fue una lectura universal para todas las maestras jardineras que nos estábamos formando en ese momento y durante mucho tiempo. Quienes estuvimos en la formación universitaria, como dijo también Elisa, siempre hemos traído estas fuentes a la discusión y al conocimiento de las estudiantes de la época, aunque ya haya pasado unos cuantos años. Creo que la provincia de Buenos Aires ha sido pionera en el sentido de los cambios pedagógicos, políticos y didácticos en relación a la educación temprana. Y sobre todo, luchadora en el reconocimiento de la necesidad educativa del nivel inicial. Es decir, que no es lo mismo pensar en un niño que va al jardín de infantes que quien no va, no solo para su propia construcción de la subjetividad, sino también para su trayectoria escolar futura. Los años 60 fue una época de gran revalorización del juego dramático. Bueno, todos vamos a recordar los sectores de juego, el juego al aire libre, el contacto con la naturaleza, la literatura, la exploración, el conocimiento de los diferentes contextos a través de las experiencias directas. Una época en la que los alumnos y las alumnas eran reales protagonistas y los docentes eran arquitectos, ¿sí?, de sus propias planificaciones y creadores de las propuestas pedagógicas y didácticas, respetando el interés y las necesidades de los alumnos. Luego los años 70 y los 80 nos llevaron a otra perspectiva bastante opuesta y diferente a la Escuela Nueva, que fueron las propuestas tecnicistas, donde aparece en la provincia de Buenos Aires el primer diseño curricular, y este diseño nos plantea a los docentes objetivos y ejes, ¿sí?, direccionales y operacionales, y en consecuencia ya las prácticas de planificación y de creación de actividades dejaron de ser de alguna manera tan artesanales y creadas por los docentes y pasaron a ser más bien propuestas didácticas bastante reproductoras. En los años 80, con la ley, en los años 90, con la Ley Federal de Educación, en el nivel inicial se plantean los contenidos básicos comunes, ¿sí? Y se instala con mucha fuerza la idea de enseñar contenidos disciplinares. Bueno, esto trae, por supuesto, muchísimas polémicas y debates al interior del campo de la educación inicial y la discusión acerca del sentido del nivel inicial. Este debate se ha reanudado paulatinamente y sin lugar a dudas frente a cada cambio curricular, que por suerte hemos podido llevar a cabo quienes nos ocupamos de la educación inicial, estemos en el lugar en el que actuemos. Paralelamente a estos cambios curriculares, cuando yo pensaba en la provincia de Buenos Aires y pensaba en qué pasaba concretamente en el territorio bonaerense, recordaba los grandes cambios y las grandes propuestas, como por ejemplo la creación de la sala de 2 años en los jardines de infantes,
con una ampliación bastante significativa de la oferta, con las salas maternales, que fueron creadas en consonancia con las escuelas secundarias para que los niños, para que los adolescentes que habían dejado de estudiar, según el plan Fines, pudiesen volver a estudiar, pudiesen volver a la escuela y los niños estuviesen cuidados y educados en un lugar digno. También pensaba en la importancia, como también lo dijo Delia, del, ay, se me fue el nombre, el Museo Histórico y Pedagógico de Trenquelauquen, como un legado tan importante de todos los materiales didácticos de la época, desde que se inicia el nivel inicial en la República Argentina. En lugar de las universidades, que por ejemplo la Universidad Nacional de Luján, con el profesorado en primer lugar, y luego con la licenciatura, las actividades de extensión universitaria que desarrolló la universidad, con Eve y Ani Malajovic a la cabeza, con muchas de las localidades del conurbano bonaerense, en la formación de los docentes de los jardines provinciales e inclusive jardines municipales. El cambio de diseño curricular en los institutos superiores de formación docente, que trajeron, digamos, que oxigenaron la currícula y los años de formación en el profesorado y la especialización de la problemática de la educación infantil en el nivel inicial. Bueno, otra de las acciones que me parece importante destacar en la provincia fueron las creaciones de los jardines conveniados, y en este sentido vale recordar la Fundación Evita con el jardín maternal y el jardín de infantes, el convenio con la Universidad de General Sarmiento que se inicia en la gestión de Patri, y tuvimos nosotros la posibilidad de concluirlo, y bueno, y sigue vigente. El jardín maternal de San Miguel, que fue creado en Campo de Mayo, en convenio con el Ministerio de Defensa. Es decir, siempre tenía la sensación de que cuando rememoraba la potencia con que a través de la historia la provincia de Buenos Aires se ocupó y se preocupó por la educación infantil. Y bueno, me pareció también que es necesario destacar la importancia de resignificar en estos días la ley nacional 26.206, la ley provincial 13.688, fundamentalmente la 26.061, protección integral de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y la 26.150, educación sexual integral. Creo que estas leyes son como el paraguas legal, ¿sí? Para la democratización del nivel inicial en la provincia de Buenos Aires. Y Lila, bueno, sí. Y nos falta, pendiente de 1973, Sí, la ley de jardines maternales, de jardines maternales zonales, que éramos tan jóvenes, tenés razón, esto aún no se ha promulgado, no se ha reglamentado, perdón, no se ha reglamentado. Reglamentado, tenés razón. Sí. Hay que seguir haciendo historia. Gracias, Delia. Bueno, para terminar,
pensaba en los aportes que estas leyes o sea, cómo contribuyen estas leyes en la práctica pedagógica de los docentes, de los directores, de los supervisores, ¿no? Porque estas leyes traen conceptos que nos advierten muy claramente sobre la inclusión plena, la democratización, la formación individual y social de los niños, la igualdad del derecho a la educación para todos y todas, la construcción de la ciudadanía, la diversidad cultural, el respeto por los pueblos originarios, la integración, el trabajo colectivo y colaborativo, la autoridad pedagógica basada en el conocimiento y la especialización, la ética del trabajo docente, la formación continua como proceso de profesionalización, la evaluación institucional, la corresponsabilidad entre el Estado y las instituciones, entre las instituciones y las familias, entre las instituciones y las organizaciones sociales y sindicales. Creo que la provincia tiene un recorrido riquísimo y para terminar, finalmente, pensar cómo entre todos y todas, que somos protagonistas del campo de la educación infantil, qué acciones tendríamos que emprender para brindar realmente oportunidades que se traduzcan en herencia social y cultural. Y aquí me encanta lo que dice María Zambrano, ¿no? O sea, la herencia social y cultural para contribuir a cambiar destinos y que la escuela no sea, como lo expresa ella, un antidestino. Bueno, muchísimas gracias y Gracias a escuchamos a Patri. Gracias, muchas gracias por tus palabras. La verdad es que ¿Puedo agregar nos algo? continuaste contando la historia. Dale, Delia, ¿sí? Yo creo que además en este momento es como un nuevo desafío para la democratización del nivel. Si bien hemos tenido etapas de mucho trabajo intelectual, trabajo de ponerle el cuerpo, desde cada una de las gestiones, y ahora Patri te toca nuevamente, es un momento también, y lo digo a todas mis colegas, trabajadoras de la educación, que alguna vez elegimos ser profesoras de nivel inicial, profesoras de jardín de infantes, pero hay una defensa irrestricta que tenemos que hacer de los derechos de las niñas y de los niños, para que realmente las escuelas, jardines maternales, jardines de infantes, sean centros que promuevan la igualdad. No solo la igualdad en la adquisición de conocimientos, que eso se lo debemos garantizar también, sino que debemos ser gestoras. Queridas colegas, no dejen que el tiempo de la pandemia nos oscurezca lo que tiene que ser nuestra posición como educadoras, defensoras de niños y de niñas. Miremos en perspectiva de futuro. La historia y la política de las infancias tienen que ser un mandato. Nuestro mandato tiene que ser que cada vez tengan más derechos. Bien, gracias Delia por esas palabras. No. Bien, ya las dos anticiparon las palabras de Patri y quiero brevemente presentarla como hice con cada una de ustedes, además de agradecer profundamente cada palabra. Patricia Redondo, doctora en Ciencias de la Educación, de la Facultad de Ciencias Humanas y Ciencias Sociales, es de la Universidad Nacional de La Plata. Ella trabaja en la Universidad Nacional de La Plata como profesora y al mismo tiempo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Podríamos decir muchas cosas, es autora de varios libros, entre ellos La escuela con los pies en el aire. Creo que ya está. ahora llegó el momento de darle la palabra y ya. Estamos grandes. Muy bien, ya estamos grandes. No, bueno, gracias Eli, un placer enorme, enorme que estemos acá compartiendo este espacio
y con Delia, con Lila, y tantas, ¿no?, que podrían estar con nosotras. Estos días me conmoví un poco. Estos días pensé en algunas compañeras que no están. Yo soy quilmeña, por los azares políticos me trasladé a La Matanza, pero yo empecé como maestra rural. Después fui inspectora rural. Siempre comento que terminé viviendo más arriba de los micros que recorriendo, porque como quería llegar a los jardines rurales, sin auto es difícil. Después las directoras empezaron a organizar mis traslados, pero me hacía muy amiga de los choferes del 88. Y creo que de esta mesa es probable que con Lila, con Delia y con varias más que venimos conversando, podamos definitivamente escribir nuestra historia, la historia pedagógica del nivel inicial, que creo que es una deuda, porque como se dijo acá, en esta serie preciosa que se construyó en pocos minutos, y hoy hay, y agradezco la presencia, hoy hay estudiantes de muchos profesorados de distintos puntos de nuestra provincia. Creo que esta pintura, esta serie, esta genealogía, que para quizás algunos sea muy conocida, creo que para muchos no, y hay nombres que en el vértigo de la vida misma y de las dificultades, porque venimos de 4 años muy complejos, donde en los profesorados no ha habido ni fotocopias para estudiar, porque hemos recorrido y hemos estado, y sabemos las dificultades que ha habido para nuestros estudiantes de nivel terciario para formarse, para ser profesores del nivel inicial, para ser maestros y maestras del nivel inicial. Yo me impactaba de cómo, de las veces que estuve en el profesorado, en el 50, en el 54, bueno, recorriendo del esfuerzo enorme que estaban haciendo para ser maestras y maestros de nivel inicial, y cuánto de nuestra historia les debíamos en términos de transmisión. Entonces me parece que escuchándolas uno se fascina, aunque ya son historias que tal vez conoces, se fascina, porque vuelve a imaginar a esas maestras viajeras en ese barco que se llamaba Teoría, llegando, protestantes, ¿no? Se imagina, y siempre uno piensa, tomo las palabras de Lila en relación a María Zambrano, que ella plantea que la educación es un camino y es un camino de tiempo, ¿no? ¿Y de qué se trata? Nosotros hoy estamos hablando de tiempo, de un tiempo, ambas, las tres, en distintos momentos, ocupamos posiciones de gestión, pero no porque nos quisiéramos dedicar a la gestión, porque hubiésemos hecho otras carreras, porque lo que no abandonamos fue una posición enseñante, tal vez diría Meriel, nunca abandonamos nuestras posiciones, porque las tres nos hemos encontrado muchas veces en otros espacios, que no son los despachos, sino en otros espacios, en otras circunstancias, tratando de sostener la voz, tratando de dar cuenta de complejidades, de realidades, para visibilizarlas. No solo nosotras, sino con muchísimas voces polifónicas. Recuerdo a Eve sentada en la Cámara de Diputados, esperando varias, cuando se estaba tratando la ley federal, reclamando en contra de la ley federal y la obligatoriedad de 5 años, tantos recuerdos que podríamos poner sobre la mesa. Solo para no ocupar mucho tiempo, me quedo con María Zambrano, que es esta filósofa que se exiló y que se cruzó con Antonio Machado, y que al cruzarse con Antonio Machado quiso que el maestro subiese en un auto que ella viajaba, y el maestro se negó, el poeta se negó, y ella baja y cruza la frontera a Francia. A los pocos días
Antonio Machado fallece, al tiempo fallece, y el hermano encuentra en su gabán una frase que dice, este sol de la infancia, que tal vez sería un primer verso de un poema, este cielo azul y este sol de la infancia. A mí siempre esa frase me resuena para sostener y pensar lo que aquí se dijo, educar a la primera infancia. La provincia de Buenos Aires en su historia es un laboratorio pedagógico y hoy lo es un laboratorio pedagógico. Yo no voy a tener tanto para agregar a lo que acá tanto Delia como Lila dijeron, pero venía pensando cuánto tenemos para escribir, para decir, cuál es nuestro glosario, cuál es el glosario pedagógico didáctico de la provincia de Buenos Aires. Porque hemos atravesado dictaduras y nos han dicho qué hacer y hemos vivido situaciones extremas y nos han indicado cómo jugar, a qué jugar, nos han silenciado y nos han desaparecido. Delia trae a Susana Pertierra y la lista es más larga, también para el nivel inicial. Pero al mismo tiempo, nuestro glosario incluye una permanente batalla por definir nuestra especificidad, para que no nos infantilicen, para que no crean que porque trabajamos con niños pequeños nosotros estamos empequeñecidas, para que no crean que muchas veces nuestras maneras de hablar, que a veces se impusieron con estereotipos de infantilizados, son una manera empequeñecida de pensar. Entonces, hoy acá, tanto Delia como Lila reponían una relación entre la infancia y la política, un pensar la educación como un acto político, pero no una política en esa dimensión peyorativa, sino como en un acto de privilegio ciudadano. Y me parece que hoy tenemos que pensar y volver a pensar en esto último que Lila planteó y que planteó Delia al inicio, de qué se trata la democratización del nivel inicial, cómo pensarla hoy, en el presente, en este presente histórico, y al mismo tiempo una pregunta que a mí me desvela, cómo nosotros formamos ciudadanía desde pequeños. ¿Cómo se traduce? Es decir, tal vez tenemos algunas respuestas, pero ¿cuáles son nuestras preguntas? Porque el problema no son las respuestas, sino las buenas preguntas. Y ahí nosotros hoy nos encontramos frente a un uso y un abuso del término de la inclusión. Todo es inclusión y nada es inclusión. Entonces yo quisiera agregar a nuestro glosario, que también estuvo acá, la idea de la verificación de la igualdad, porque tenemos deudas el nivel inicial, porque si su propio crecimiento, que es de una expansión en términos históricos, pensamos la situación que enfrentó Delia en el 2000, el 2001, el 2002, de una extrema gravedad, de una violencia estructural, bueno, enorme, y uno podría hacer algunos datos que yo ahora no voy a plantear acá, pero lo que digo es, el nivel inicial no solo resistió, sino que creció, con diferencias, por supuesto, con retrocesos, pero hablamos de una heterogeneidad que es casi única en América Latina. Nosotros hoy tenemos formas escolares, como los JIRIM, que tienen una posibilidad que no tienen otras formas escolares en otros lugares de América Latina, en términos, por ejemplo, de la educación rural. Contar con un jardín en la isla Martín García, poder atender poblaciones de familias que migran dentro de la propia provincia, tener en el corazón del conurbano, en el segundo y el tercer cordón, en el corazón del fondo, como nombramos y se nombran los maestros y maestras y nosotros mismos que hemos hecho esa trayectoria. Yo siempre pienso en las citas de maestros y maestros que viajan y como nosotros hemos viajado, en esas citas, porque en el jardín, como hoy, que le voy a dedicar un momento, no comienza a las 8 de la mañana, comienza mucho antes y termina mucho después. Entonces pensaba también en esa idea de esos itinerarios, esa cartografía luminosa
de la provincia de Buenos Aires, de más de 3.000 y pico, 3.200 instituciones, que si la historia que escribamos va a tener que dar cuenta de los censos que todos los inspectores e inspectoras hemos hecho, de la cantidad de embarazadas que hemos contado para la creación de los jardines, de los innumerables expedientes, pero de las innumerables luchas para la creación de los jardines de infantes de las provincias, y las políticas virtuosas que permitieron en momentos históricos y momentos políticos abrir y hacer conjugar eso para avanzar en ese sentido. Entonces me parece que aquí están nuestras herencias que fueron nombradas. Acá hay muchos nombres muy amados por el nivel inicial. Eve, por supuesto, no voy a volver a nombrar, pero esas marcas, educar desde la cuna, marcas son restos discursivos que modelan una conciencia histórica y pedagógica que no importa ya quién lo dijo, pero ya estructura las posibilidades, las oportunidades, pensando el presente y el porvenir. Desde mi punto de vista, mi modesto punto de vista, tenemos hoy mucha tarea, porque la situación es compleja, porque estamos en un momento de suspensión, los niños están con sus familias están cuidados por sus familias. Nosotros venimos diciendo que las familias no son docentes, pero al mismo tiempo, para los maestros y las maestras, es una escena inédita que nunca hemos vivido. No me voy a detener en la situación de la pandemia, pero sí decir que también tiene un anverso, un reverso, que es una oportunidad de recuperar una tradición del nivel inicial de la provincia de Buenos Aires, que se puede inscribir en esta serie que se estableció acá, que es reconocer los saberes populares de los grupos familiares. Hoy hay una que lo va a trabajar a Ani por la tarde, en su conferencia, en su conversación sobre enseñar y aprender entre la casa y el jardín. Hoy estamos renovando la apuesta en un vínculo estrecho con las familias, pero al mismo tiempo que estamos poniendo a disposición énfasis, miradas, cuestiones, propuestas, no tareas, sino poniendo a disposición cuentos, juegos matemáticos, una cantidad enorme de propuestas, perdón la redundancia, también tenemos que, como ese puente que podemos tejer, recuperar aquello que podemos aprender de los grupos populares, las historias de trabajo de las mujeres, de los hombres, de los abuelos, los lenguajes, las otras lenguas que habitan en muchísimas barriadas populares de nuestro conurbano, las otras prácticas culturales que traen formas de cocinar, formas de nombrar, hay un lenguaje, hay una alfabetización cultural, hay un conjunto de elementos que hoy podemos poner en una relación más dialógica que puede terminar siendo una oportunidad en términos pedagógicos. Creo que tenemos que insistir, y cierro, tenemos que insistir con una política de la memoria, tenemos que poder cooperar, y vamos a intentar hacerlo, con las abuelas de Plaza de Mayo, para poder sensibilizar a quienes estén próximos a nosotros para atender y acompañar la búsqueda de nietos. Podemos además reconocernos parte de una historia que requiere conocer su pasado y su historia reciente para proyectarse hacia el porvenir. Me parece también que es necesario poder resignificar, y esto recién lo dijeron tanto Delia como Lila, la educación sexual integral, formarnos para ello, volver a pensar los supuestos que organizan los planteos de la ley, pero al mismo tiempo cuáles son nuestras miradas respecto a este tema, y además volver a conversar qué entendemos por infancia,
¿Qué es la niñez? Los niños no son niños porque son pequeños en términos etarios. Son niños en la medida que haya una generación adulta que los advierta y los filie en tanto tal. Y una relación educativa, en el caso nuestro de la educación inicial, tan privilegiada porque trabaja en el inicio, en los primordios, en el inicio del inicio, tiene la oportunidad de tender el mantel y poner el mundo y los mundos sobre la mesa. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo. Es, después de la mesa y la presencia de Claudia Bracci, nuestra mesa de apertura principal que dará marco a la jornada. La jornada es de homenaje, de agradecimiento y reconocimiento al trabajo de maestros y maestras. Así que, bueno, gracias Eli, gracias Delia y Abritas, Lila, y Dale. bueno, me seguimos, gustaría, la seguimos. me parece que hay algo que plantearon desde la historia. Delia hablaba de mirar al niño desde otro lugar, a lo largo de la historia que iba relatando. Tomo también desde lo que decía Elisa, el trabajo en el contacto con la naturaleza, la revalorización del sentido del nivel inicial, desde diferentes posiciones didácticas, digo, cada una, desde Delia, pasando por Elisa, fueron hablando de la mirada hacia el niño, del pensar la educación en relación al niño, a la niña, en relación a la infancia. Y vos por último decías, tomo algunas palabras, hablabas de verificar la igualdad. A mí me parece que este recorrido que han hecho a lo largo de la historia nos lleva a pensarnos hoy como educadores. Yo quiero agradecer muchísimo haber estado en esta mesa. Creo que no podemos dejar de tener en cuenta la historia para poder pensarnos hoy en nuestro ser docentes del nivel inicial, en nuestra posición respecto a la docencia, respecto al enseñar, y en desde qué posiciones miramos a los niños y a las niñas, más allá de que tengamos instituciones que estén en este momento con la puerta cerrada porque estamos en una pandemia, pero que esté una institución cerrada no significa que no estemos haciendo escuela. Gracias por el aporte de cada una y te pido a vos, Patri, que sos nuestra directora No, no, pero no iba a cerrar yo la mesa, te iba a dejar el cierre, pero ya está. Perdón. No, no, igual ya no tenemos más tiempo. Decir que a mí me parece que estas construcciones, que el nivel inicial ha aportado muchísimo a la construcción democrática, a la construcción de la democracia, y me parece que bueno, todo el relato de que son parte de, digamos, propia de una gestión y no son parte propia de una gestión, ¿no? Es decir, que una gestión que sin duda cada gestión tiene su impronta y es un trabajo enorme, quienes lo transitamos sabemos lo que significa porque la provincia es enorme, pero al final, digamos, una gestión logra traducir un punto de síntesis del conjunto del nivel. Entonces me parece las salas de dos, las producciones curriculares, todos los avances que nombraron, que nombró Delia, en el caso del 2007 la ley provincial, haber logrado avanzar un poco más en la ampliación de la obligatoriedad, que es intentar la garantía del Estado, de la obligatoriedad sobre todo. Bueno, más lo que tenemos ahora por delante, me parece que son como puntos de inflexión de gestiones que asumen la educación inicial como derecho y despliegan un conjunto de políticas públicas dirigidas a la infancia que intentan profundizar un modelo democrático. Me parece que allí, tanto lo de Delia en un momento gravísimo, gravísimo. Bueno, yo hice muchísimos años, e investigo en el conurbano, pero muchísimos años fui directora, inspectora en La Matanza y la zona, el 2000, 2001, bueno, en fin, todos lo tenemos muy presentes. El proceso de los 4 años que consolidó toda una tarea
Lila y lo que nosotros también pudimos abrir durante el 2007, bueno, las continuidades, esta idea de continuidad como una cultura política, me parece que es algo que se tiene que seguir acumulando, y la ruptura que significó para el nivel, por más que, más allá de las adhesiones, no es un tema de adhesiones, pero de lógicas que impusieron cierto autoritarismo, cierta práctica tan distante de una matriz que en algún momento tuvo centenares de maestros estudiando pedagogía operatoria de noche, que tuvo un impulso de expansión a partir del propio esfuerzo del nivel por seguir expandiéndose. Es decir, de que un jardín impulsaba a otro para que se expanda, y una primaria con el director de al lado y la comunidad. Entonces, nada, quiero quedarme con esto, que cada gestión expresa una apuesta más a la democracia, y que todavía tenemos mucho por andar, que el momento es complejo, pero que sabemos que contamos no solo con Delia y con Lila, que lo sé personalmente, sino con muchísimas generaciones de docentes del nivel inicial que están hoy dispuestas y dispuestos a acompañar todo lo que haga falta. Así que bueno, muchas gracias. Por mi parte, agradecer profundamente. Creo que lo mejor es terminar con estas palabras de Patricia. Gracias por esta mesa, gracias a cada una por lo que hicieron y por lo que siguen haciendo por el nivel inicial. Gracias. Por cada uno de los niños y niñas que concurren a los jardines de infantes comunitarios, a cada una de las instituciones que los recibe. Muchas gracias.